Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos encontremos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Universidad Jaume I por habernos invitado y sobre todo por haber aceptado esta propuesta. Tanto mi compañero Eduardo de Ágreda como yo, Aurora Centellas, traemos una propuesta de aprendizaje de lengua extranjera, concretamente el español como lengua extranjera, en entornos de aprendizaje, es decir, en redes sociales. Esta propuesta parte de un proyecto de investigación que tiene la UIMA y que intenta, el objetivo es ver las posibilidades y funcionalidades que tienen dichos entornos, ya que enfatizamos en que el rol del mismo es acercar lo cotidiano a los estudiantes para que su aprendizaje tenga significado. A lo largo y también para investigar vías de actuación al entender que este tipo de entornos son capaces de mediar el proceso y la enseñanza. El itinerario que vamos a seguir a lo largo de la comunicación parte del contexto tecnológico en el que nos encontramos, es decir, la transformación digital, y luego nos vamos a detener en la propuesta que hacemos a través de actividad informativa, vamos a contar el proceso, los métodos de investigación que hemos llevado a cabo, nos daremos algunos modelos de lo que surgió de esta propuesta, resultados y conclusiones. Como todos sabéis, la transformación digital en la que estamos inmersos nos lleva a volver a pensar sobre el concepto de aprendizaje, ya que las formas de acceder al conocimiento son muy variadas, pero todas las que tenemos, aprendizaje formal, no formal e informal, la que tiene prioridad en estos momentos es el aprendizaje informal por considerarse experiencial, con lo cual nos lleva a decir que el aprendizaje se basa en las interacciones de los aprendientes o también en el proceso que el individuo socialmente hace para transformar la experiencia en conocimiento. Si nos damos cuenta o si observamos los medios de información, la información aparece en diferentes soportes y formatos y hemos pasado de ser consumidores de la información a ser consumidores de esa información. Nos hemos apropiado cognitivamente de la tecnología y la hemos aplicado a distintos entornos. Con lo cual, si la virtud de la tecnología es crear experiencias de aprendizaje en entornos, en diferentes entornos o escenarios para involucrar al estudiante, debemos aprovecharnos de dichos espacios o entornos para evidenciar el uso de propuestas significativas que nos lleven a conectar el aprendizaje formal con el aprendizaje informal o a conectar lo académico con lo social. La tecnología, por tanto, pone en funcionamiento profesores y alumnos colaborando. El profesorado va a planificar, pero va a necesitar de trabajo social interactivo del estudiante. Todo este contexto beneficia al estudiante de lenguas extranjeras que comunica, que interacciona, que resuelve tareas de la vida cotidiana en entornos de comunicación que comparte y que además va a negociar significado. Bien, después de este contexto social tecnológico en el que nos encontramos y partiendo de esa realidad, como dijimos anteriormente, os traemos la propuesta de aprendizaje performativo. Le doy la palabra a mi compañero Eduardo de Ágreda para que os cuente el proceso. Muchísimas gracias, Aurora. Continuamos entonces con la propuesta de investigación en este grupo de A1 de Telegram que hemos llevado a cabo durante este año 2023. Bueno, en primer lugar, nuestro enfoque partía de una base principal que era qué tipo de técnicas performativas pueden ser llevadas dentro de un aula o en
online de chat de Telegram, con nivel A1. ¿Qué ocurre? Dentro del paradigma de la comunicación se suele pensar erróneamente que este tipo de técnicas o actividades performativas, donde puede estar la dramatización, el taller de teatro, la improvisación, el guión, los elementos suprasegmentales, que pueden ser técnicas relacionadas con el doblaje, el karaoke, etcétera, son técnicas o actividades que no pueden ser llevadas en otro lugar que no sea el aula presencial. Entonces nosotros, una de las digamos, metas era intentar probar si este tipo de argumento era un argumento real y producía escasa participación dentro del grupo de Telegram en lo que es el trabajo a través del karaoke como actividad performativa. En este sentido, es importante mencionar a Shiwi, profesor de la Universidad de Cork, irlandés, que en 2013 genera una nueva, digamos, un nuevo concepto, que es el concepto llamado PLT, Performative Language Teaching, que en español sería algo así como EPL, Enseñanza Performativa del Lenguaje, que lo que viene a decir es que todas estas técnicas las podemos unir en un mismo prisma y están completamente vinculadas a el concepto de alumno como agente que trabaja dentro de una realidad de lengua extranjera y que puede hacer cosas para desarrollar su aprendizaje. En este sentido, nuestro método de investigación relacionado con la técnica performativa del karaoke tenía un corte de tipo cualitativo interpretativo. Es decir, nosotros como profesores íbamos a hacer una observación directa y un análisis directo tanto del contenido como de los instrumentos. Los instrumentos no eran otros que, en primer lugar, unas encuestas que ofrecíamos a los alumnos a través de un formulario de Google Forms, donde luego desarrollaremos las preguntas que les hacíamos, pero que tenían relación con su concepción del karaoke, la relación un poco de su opinión con el trabajo del karaoke para aprender español como lengua extranjera, etc. Luego, el segundo instrumento era la técnica performativa en sí, que era el trabajo de los alumnos con el karaoke para el aprendizaje de elementos suprasegmentales relacionados con el tono, la melodía, el ritmo, etc. En tercer lugar, queríamos medir qué interacción se producía dentro del chat, si había mucho input, si había mucho feedback, si los alumnos se daban o no apoyo, si había opiniones en relación a las canciones que trabajaba cada uno de ellos, etc. Con esto íbamos a sacar los frutos de tanto las actitudes como las aptitudes en el sentido del desarrollo que hacen del material y qué tipo de aplicaciones o qué tipo de herramientas usan para hacer karaoke y, como hemos dicho anteriormente, en relación a las actitudes, la opinión que generaba este tipo de herramienta dentro de un aula de chat de Telegram, síncrono o asíncrono. ¿Qué objetivos llevábamos a cabo? ¿Cuáles eran, digamos, nuestras brújulas de trabajo? En primer lugar, queríamos comprobar si el karaoke, como técnica performativa, producía conocimiento para los alumnos, si ellos eran conscientes de esta producción de conocimiento, e interacción de éxito, es decir, si los alumnos no solo realizaban el trabajo a través del karaoke, sino que incluso opinaban, apoyaban, daban feedback de los otros compañeros y sus realizaciones a través del karaoke. En segundo lugar, queríamos comprobar, como hemos dicho antes y al principio de la ponencia, si el karaoke podría sobrepasar como técnica performativa esta frontera mediada de la aplicación digital para, desde su uso sincrónico y asincrónico, acercar al alumno a una realidad de aula presencial. Como hemos dicho antes, existe cierto prejuicio, cierta idea preconcebida de que las técnicas performativas, si tienen un sentido, es dentro del aula presencial. Queríamos comprobar si el alumno podía, digamos, darnos una opinión contraria a lo que se suele pensar de manera mayoritaria en el mundo de la educación y un poco en la sociedad en general. En tercer lugar, queríamos analizar el grado de aceptación de la herramienta para alumnos de nivel A1. ¿Y esto por qué es? Hay una causa principal. Se suele pensar que el alumno de nivel A1, por tener un nivel menor, no puede trabajar con técnicas performativas, con técnicas de exposición tan altas como puede ser la técnica del karaoke, porque se tiende a pensar que los alumnos de nivel bajo tienen mayor timidez, mayor vergüenza, y esto creemos, y
de hecho probamos que es incorrecto. Y en cuarto lugar, queríamos analizar el tipo de interacción que se producía entre los usuarios, qué tipo de canciones elegían, qué tipo de comentarios realizaban, gracias a estas muestras grabadas a través del karaoke como técnica performativa. Vamos entonces ahora a ver la encuesta y el modo de acción que realizamos a través de este chat de Telegram. En primer lugar, les preguntamos a los alumnos su opinión, qué pensaban de usar las canciones en español para mejorar aspectos como la entonación, la fluidez, etc. Luego venía ya el prisma de acción, donde en primer lugar tenían que elegir una canción en español que les gustara y que por supuesto se vieran capaces de cantar, pero es importante, muy importante, que les guste la canción porque así creamos una vinculación emocional en el aprendizaje que da alas al desarrollo del español como lengua extranjera. En segundo lugar, que practicaran el karaoke de esa canción con su móvil o ordenador, viendo la letra mientras cantaban. Vivimos en un mundo digital donde sabemos que hay multitud de aplicaciones y multitud de webs donde podemos ver una canción, nos ponen la letra y podemos incluso realizar un karaoke. Les pedimos que realizaran cierta práctica antes de, en tercer lugar, grabar el karaoke durante 1 minuto. Y les pedimos solo 1 minuto y no la canción entera, porque comprendemos que la técnica performativa del karaoke exige un grado de exposición importante y por 1 minuto creíamos que era incluso más que suficiente. En cuarto lugar, les pedíamos que enviaran la grabación al chat del grupo, que escucharan los audios de sus compañeros y que les dieran cierto feedback, aspectos positivos, fluidez, etc. Y por último, queríamos que respondieran a una pregunta, que era la pregunta que cerraba la encuesta, que era ¿crees que gracias a la práctica del karaoke ha mejorado tu entonación, velocidad, etcétera? Y que la justificarán. Dentro de esta encuesta también les adjuntamos una pequeña imagen que está dentro del manual Nuevo Prisma Fusión de A1 a 2 de la editorial Edilumen, pero que podemos encontrar en multitud de materiales, que es una pequeña imagen donde nos indican pues, cómo es la entonación en general en español. Es cierto que a mayor nivel podemos encontrar imágenes como estas más desarrolladas, con diferentes flechas, etcétera, pero nuestro objetivo era simplemente que vieran pues, 2 tipos, digamos, de entonación básicas donde pueden a lo mejor desplegarse a la hora de comunicarse en español en lengua extranjera en un nivel A1 o incluso A2. Las experiencias que recogimos y los modelos que recogimos dentro del chat de Telegram fueron interesantísimas. Además de que hubo muchísimas interacciones, contamos en más de centenares de la interacción de las distintas participaciones de los usuarios, muchos de ellos utilizaron, por ejemplo, esta herramienta que se llama StarMaker, que produce, digamos, la letra de la canción, el vídeo de la canción, y hace que el alumno no solo pueda grabarla, sino que a través de un enlace web pueda compartirla a otros compañeros. Ahora, dentro de unos instantes, haremos uso de una de estas audiciones para comprobar el trabajo que hacían los alumnos. Pero veamos alguna de estas interacciones interesantes, como son, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, la interacción que hace un alumno, que, claro, hace la interacción en inglés porque está utilizando la lengua mediada, pero él lo que quiere, en este caso, es comunicarse. Como es de un nivel bajo, vemos también un dato muy interesante. El alumno, a pesar de su nivel, no va a poner como obstáculo su no comunicación en español, sino que aún así va a intentar comunicarse y va a dar desde la lengua mediada del inglés también su opinión. Y esto es interesante porque hace que alumnos que a lo mejor todavía no han llegado al nivel requerido para poder expresar su opinión, no dejen de expresarla por, digamos, la frontera de no conocer el nivel todavía o no tener la actitud para ese nivel. Dice, I know a person who blamed this karaoke session. How about the proposal to sing a karaoke in a group like rather than singing paella? Bueno, como vemos, son interacciones humorísticas, son interacciones, you can, oh, let's break the duck. Bueno, venga, rómpelo, ¿no? Empieza a romper el hielo. Tenemos otra interacción, por ejemplo, Ani, me quedo con la parte de canto, solo para mí, una vez que escuchas mi hermosa voz, me pedirán que hiciera una audición para Spain Got Talent, conocemos el programa de Got Talent, etc. Luego, más interacciones relacionadas un poco, por ejemplo, las risas, el humor, ¿no? Vemos muchísimas participaciones, como hemos dicho, que llegan a más de centenares dentro del chat. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra interacción donde ya dejan las canciones
direcciones, ya están dejando sus enlaces, alumnos que preguntan si llegan a tiempo para hacer su propio karaoke, alumnos que entregan ya el vídeo de trabajo y que puedan escuchar. Uno de ellos pregunta, ¿en serio? Primero tienes que comprar y reservar un billete privado. Entendemos que es un billete privado para escuchar su audición, ¿no? Entonces, como vemos, hay humor, hay participación, hay baja timidez, etc. Ahora me gustaría poneros dos muestras de estos karaokes que se grabaron, que tenemos muchísimos más, pero por razones de tiempo y espacio vamos a escuchar solo algunas dos muestras y durante unos cuantos segundos. Empezamos con la primera. Bueno, muy bien, vamos con la segunda. Bueno, como vemos, son dos interacciones muy interesantes relacionadas con su trabajo dentro del aula de Telegram. Por último, los resultados produjeron un impacto muy positivo relacionado con si el karaoke era una actividad que ayudaba, casi un 70% decía que sí. Bien es cierto que las respuestas fueron respuestas que no superaron, como vemos, la veintena, 16 respuestas, pero claro, esto tiene una causa principal, que es que nuestro curso ya terminaba, justo ya había terminado 2 semanas antes, y esta actividad se realizó a mediados de julio. Como vemos, los alumnos a lo mejor se olvidaron de responder a la encuesta y le dieron mucha más importancia a hacer la actividad del aula, porque tenemos muchísimos karaokes y muchísimas interacciones grabadas dentro del chat. Por último, también es importante las opiniones que dieron varios de ellos en las respuestas. Por ejemplo, hubo uno que dijo que fue una experiencia muy gratificante para él, una gran experiencia, cantar en una lengua extranjera, que a pesar de que a lo mejor no entendiera todo, pero veía que podía aprender y que era fascinante y una experiencia única para él. Otra persona decía que aprendo la canción Veo Veo, me ayuda muchísimo para pronunciar las palabras en español, etc. Por último, queríamos recoger dos conclusiones muy importantes, que era la primera, que es que vemos que hay un uso muy favorable del uso de las técnicas performativas dentro de contextos de aprendizaje online. Desterramos la idea de que las técnicas performativas son solo para el aula presencial o son solo para aspectos o terrenos online donde hay profesor, pantalla y alumno, ¿no? En este caso hay una frontera más mediada que es la del móvil. Y por último, queríamos ver para estudios futuros si deberíamos implementar acciones educativas relacionadas con el karaoke, donde trabajáramos otras competencias como la léxica, la relacionada con la gramatical, etc. Nada más, muchísimas gracias por su atención a la Universidad Jaume I. Muchísimas gracias de parte de la profesora Aurora Centellas y yo mismo, Eduardo de Ágreda. Y nada más, otra vez, gracias por haber estado ahí.